es Sergio Ramírez, para aquellos que no me conocen, soy residente de segundo año de anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar de fibrilación auricular en el perioperatorio y le doy las gracias al doctor Enrique Anaya, quien es anestesiólogo cardiovascular y es de la Universidad de CES, trabaja en la Clínica 1 de las Américas y me asesoró en todo momento para la realización de esta charla. Entonces, los apartados de los cuales voy a hablar el día de hoy son acerca de las generalidades de la fibrilación auricular, de las consideraciones perioperatorias que debemos tener para finalizar con las conclusiones y dar paso a la discusión como tal. Debemos partir de que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más común y más prevalente en la población. Se estima que la prevalencia puede ser alrededor del 4% y para el 2016 se estimaba que cerca de 43 millones de personas padecían la patología. El riesgo acumulado para las personas por encima de los 55 años es 1 de cada 3 individuos, siendo mucho más común en los pacientes entre los 50 y los 80 años en los varones, pero se equipara por encima de los 80 años. Es una patología que con el tiempo se va volviendo más prevalente y sobre todo con la edad avanzada. Se estima que para el 2060 se pueda duplicar incluso la prevalencia debido a que cada vez la población es más longeva y a que cada vez tenemos una búsqueda más activa de las patologías como tal, en este caso la fibrilación auricular. Es conocido por todos la asociación que tiene con la morbimortalidad, los pacientes fallecen más, tienen complicaciones como ACV isquémico, insuficiencia cardíaca, alteran la calidad de vida y ellos pueden cursar con depresión, demencia, discapacidad y esto genera que haya más hospitalizaciones y más costos para el sistema de salud como tal. La definición es una taquiarritmia de origen supraventricular en la que hay una activación auricular que es descoordinada y que lleva a una contracción cardíaca inefectiva. Para realizar el diagnóstico como tal, necesitamos un trazo electrocardiográfico de al menos 30 segundos o el gol estándar es un electrocardiograma de 12 derivadas en donde veamos los hallazgos característicos de la FA. El espectro al cual nos vamos a enfrentar pues puede ser muy variable. Como ustedes pueden ver, los pacientes pueden estar asintomáticos, pueden presentar algunos síntomas que en general son muy inespecíficos, palpitaciones, disnea, fatiga, disconfort torácico, entre otros, hasta la inestabilidad hemodinámica. Tenemos que llamar la atención sobre los pacientes asintomáticos. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, o sea que podemos tener un hallazgo incidental en una valoración preanestésica o en el mismo en la misma sala quirúrgica y de hecho estos pacientes tienen peor pronóstico a los pacientes que sí tienen síntomas. El electrocardiograma típico o característico de los pacientes es un ritmo irregularmente irregular, con ausencia de ondas P, complejos QRS estrechos y que se puede identificar alternancia eléctrica, aunque no es el criterio más fuerte, también lo podemos encontrar. Pero tenemos que tener en cuenta que no es la única manera que los podemos encontrar. Podemos tener la respuesta ventricular, que es a la velocidad que se está contrayendo el corazón, que puede ser rápida, pero puede ser lenta. Y como tenemos en nuestra mente que su definición es una taquiarritmia, probablemente cuando lo veamos lento no pensamos en una FA. Adicionalmente tenemos otras condiciones, por ejemplo, una FA bloqueada, un bloqueo AB completo me puede generar un RR regular, una FA preexcitado con vía accesoria me genera también complejos anchos. Entonces, no es el único patrón que vamos a hallar, pero sí es el más frecuente que podemos encontrarnos. Entonces, este electrocardiograma lo tenemos que tener en mente. La definición que utilizamos actualmente ya viene de varias guías atrás. Esta definición en cuanto a la presentación y la duración de la FA habla más del pronóstico. Lo catalogan como paroxística aquellos episodios que duran menos de 7 días, ya sea con intervención o que termine espontánea, persistente aquella que sea más de 7 días, pero menos de 12 meses, persistente de larga duración aquella que dura más de 12 meses, o permanente aquella FA en la cual ya no se busca restaurar el ritmo, sino que de hecho se toma como una actitud terapéutica y es que se asume que dentro de la fisiopatología del paciente esté en FA. Si en algún momento se decide tomar una estrategia para restaurar el ritmo, pues se debe reclasificar
a una persistente de larga duración. Y les digo que es pronóstica más que para el tratamiento, porque en el tratamiento realmente depende del riesgo y de la sintomatología que tenga el paciente. Vamos a ver que un paciente puede tener el mismo riesgo tromboembólico, sea una FA paroxística o una FA no paroxística. Pero aquí en este caso es el riesgo de morbimortalidad. El paciente que dure más de 6 horas por semana en FA es un paciente que tiene alto riesgo de morbimortalidad. El sustrato importante para desarrollar la FA es los cambios estructurales, la dilatación de la aurícula izquierda, la fibrosis y la remodelación que puede sufrir esta aurícula izquierda, que me generan una disfunción y una alteración en la contractilidad y una alteración en la conducción del impulso. Esto generalmente me va a llevar a que no actúe bien. Recordemos que la contracción auricular nos da ese 20-30% del volumen telediastólico, por lo tanto también se va a comprometer la perfusión coronaria y el gasto cardíaco, y se van a empezar a generar unos focos ectópicos en donde se va a generar el impulso. No lo va a comandar solamente el nodo sinusal, sino que toda la superficie de la aurícula puede tener esa automaticidad que caracteriza al corazón, y específicamente las venas pulmonares. El tejido muscular es rico o es propenso a la actividad eléctrica, por eso es un target de los tratamientos. Todo esto lleva a disfunción miocárdica y se vuelve un círculo vicioso en el cual la FA lleva a disfunción y la disfunción cardíaca perpetúa la FA. Los factores de riesgo son los mismos de cualquier patología cardiovascular, la cardiopatía estructural, isquémica, los trastornos metabólicos como la diabetes, como la obesidad, los hábitos poco saludables de los pacientes como el tabaquismo, el abuso de alcohol, son factores de riesgo ya reconocidos. Se han encontrado factores genéticos y el más importante de todos es la edad. Es el factor de riesgo más ominoso y que persiste, digamos, en todas las cohortes que se les hace seguimiento. La detección viene en aumento y no solamente por los dispositivos intracardíacos, que cada vez más tenemos pacientes con los dispositivos intracardíacos, sino también con los dispositivos móviles, que si bien así como hoy me juegan una mala pasada a mí, le pueden ser muy beneficiosos para los pacientes realmente. De hecho, el estudio Apple Heart y el Huawei encontraron que en pacientes que se encuentran irregularidades en el pulso, muchos de ellos terminaron con diagnóstico de fibrilación auricular, y esto basados simplemente en el pulso. Esto es para hacerles un llamado de que no menospreciemos el examen físico de los pacientes, porque solamente con auscultar un ritmo cardíaco pues arrítmico o tener un pulso irregular tiene una sensibilidad muy similar a la de un electrocardiograma. Puede que la especificidad no sea tan buena, debido a que un pulso irregular lo pueden dar muchas arritmias, pero tiene una sensibilidad similar. Entonces no menospreciemos el examen físico. Esto da pie para estudios adicionales. Entonces siempre tener esto en cuenta. Adicionalmente, los pacientes vienen con estudios complementarios. Básicamente todos estos que les estoy mostrando en pantalla son sistemas que tienen relación con la FA, no solamente para el desarrollo de la misma, sino para perpetuarla y para impedir que haya un adecuado control o un adecuado manejo por parte de los médicos internistas y de los cardiólogos, que son los médicos tratantes de estos pacientes. Definitivamente el manejo de estos pacientes debe ser centrado en el paciente de una forma multidisciplinaria, coordinada, en donde tiene participación el médico de prevención primaria, todos los especialistas que están alrededor de él, los familiares, los cuidadores. No solo es el tratamiento farmacológico o quirúrgico, sino también los cambios en los estilos de vida saludable, la educación, la adherencia al tratamiento. Todo eso impacta en la morbimortalidad del paciente. Actualmente tenemos esta estrategia que es el ABC Pathway, que nos lo muestra la guía europea, la última guía europea que tenemos del 2020, con algunas pues como publicación que hacen referente a 2021, pero realmente es 2020. Nos da una estrategia de 3 pasos. El A de anticoagulación, el B de un mejor control de los síntomas y C de la optimización de las comorbilidades. Y se ha demostrado que un tratamiento basado en esta estrategia mejora los desenlaces de los pacientes, de muerte, de ACV, de hospitalizaciones y de costos. Entonces nos vamos a enfocar en los 3 pilares del manejo de estos pacientes, que son la prevención tromboembólica, el control de la respuesta ventricular o de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo.
El primero de ellos es el componente A, que es la anticoagulación o evitar el ACV. Recordemos que a los pacientes con FA se les calcula el CHAS-VASc. El CHAS-VASc es un score que se ha validado para identificar a esos pacientes de bajo riesgo de trombosis. Los pacientes de bajo riesgo de trombosis son aquellos pacientes hombres que tienen 0 puntos o las mujeres que tienen un punto y que su único punto es el sexo femenino. La tasa anual de riesgo para ACV y muerte está cerca al 1%. Y hay que tener en cuenta que a medida que se suman estos puntos va aumentando ese riesgo. Es un riesgo que es dinámico. Si hace un año viene un paciente con X CHAS-VASc y yo lo voy a tener en el perioperatorio, mi deber es recalcularle ese CHAS-VASc porque puede haber cambiado en el tiempo. Aquí hago un pequeño paréntesis. La FA, el CHAS-VASc se le calcula a la FA no valvular. La FA valvular de por sí se considera de alto riesgo trombótico. ¿Qué pasa? La guía actual europea hace énfasis de que se debe empezar a evitar el término de FA valvular y no valvular porque genera confusión. De hecho, tiene un apartado donde lo dice explícitamente. Sin embargo, pues personalmente creo que no es muy útil abandonar esta definición porque las clasificaciones y el manejo sigue haciendo esa diferencia entre FA valvular y FA no valvular. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando hablamos de FA valvular, hablamos de estenosis moderado grave mitral o una válvula protésica mecánica como tal. Adicionalmente, entonces a estos pacientes se les calcula el Hasbled, que es el score validado para definir ese riesgo de hemorragia. Una puntuación mayor o igual a 3 nos identifica a los pacientes de alto riesgo, pero esto no contraindica la anticoagulación. De hecho, pacientes con altas puntuaciones se pueden incluso beneficiar de la anticoagulación. ¿Qué pasa? Que esto sí nos debe alertar para identificar esos pacientes con factores de riesgo modificables para intervenirlos y evitar el riesgo de hemorragia. Tenemos dos medicamentos que vamos a encontrar, la warfarina y los anticoagulantes orales directos. La warfarina como tal sigue siendo el medicamento de elección en los pacientes con estenosis mitral y válvula protésica mecánica, o sea, FA valvular. Recordemos que tiene un estrecho margen terapéutico, un inicio de acción un poco más lento y tienen diferentes interacciones que ya todos hemos ido estudiando. Los directos, por su parte, han demostrado no inferioridad en cuanto a mortalidad ACV, principalmente en FA no valvular, tiene un inicio rápido y una reducción del riesgo relativa de la hemorragia frente a la warfarina. Los pacientes que definitivamente no pueden recibir anticoagulación, se les hace manejo quirúrgico con la oclusión y exclusión de la orojuela de la aurícula izquierda, y específicamente esta zona porque tiene un éstasis vascular, un flujo bajo, donde se favorece el desarrollo de trombos y es allí donde se encuentran más del 90% de los trombos en los pacientes con FA. El segundo componente es el de la B, un mejor control o mejor manejo de los síntomas. Esto empieza a coger, digamos, auge a partir de los inicios de la década del 2000 con dos estudios de peso que son el RACE y el AFIRM, que digamos inicialmente empiezan a hablar de que no hay diferencias en cuanto a muerte y ACV discapacitante en cuanto al control de la frecuencia y el ritmo, sino que se deja para el control de la sintomatología y para la mejora de la calidad de vida. Pero eso ha ido cambiando y ya lo vamos a ver. Entonces, el primer objetivo de ellos es el control de la frecuencia cardíaca. Sabemos que el objetivo que manejamos actualmente es menos de 110 latidos por minuto después de que salió el RACE 2, a diferencia de menos de 80 latidos por minuto inicialmente. Este objetivo es más fácil de conseguir y con menos efectos adversos. Tenemos diferentes medicamentos, beta bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos, la digoxina y la amiodarona, que aunque es antiarrítmico, se considera también que puede disminuir la frecuencia cardíaca. Todos con sus contraindicaciones, con sus efectos adversos, hay que sopesar riesgo-beneficio. Generalmente, la primera línea de manejo crónico en esos pacientes son betabloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio, pero pueden variar y los pacientes pueden llegar no solo con uno, sino que si hay por control 2 e incluso 3 medicamentos. Si definitivamente con 3 medicamentos no se controla, pueden llegar a una terapia avanzada como la necesidad de cardioresincronización, por ejemplo. El otro componente es el control del ritmo, y aquí es donde viene un poquito de discrepancia en la literatura, y es que si bien se venía hablando de que era solamente para el control de síntomas y de que mejora la calidad de vida, parece que los nuevos estudios
sí impactan en los desenlaces cardiovasculares. Se hace cardioversión electiva, puede ser eléctrica o farmacológica, si sabemos que el paciente lleva menos de 12 horas de fibrilación y es un paciente con bajo riesgo tromboembólico, se puede hacer. Si el paciente lleva más tiempo, más de 48 horas, o el paciente está en FA en un tiempo que desconocemos, tiene alto riesgo trombótico o se conoce que tiene un trombo, ese paciente debe ir primero anticoagulado por un tiempo teórico de 3 semanas o hacer un seguimiento activo con eco transesofágica. No, digo esofágica, no transtorácica, porque la transtorácica no logra identificar bien la orejuela en donde están más del 90% de los trombos. La medicación antiarrítmica también lo pueden utilizar de forma crónica. En nuestro medio vamos a tener pacientes con amiodarona principalmente y con propafenona también hay pacientes. Y por último tenemos los pacientes a los cuales se les hizo ablación de las venas pulmonares a través del catéter. Este estudio es el EAST-AFNET 4, que salió en el 2020. Este estudio está demostrando que los pacientes que se llevan a un control temprano del ritmo parecen tener mejores desenlaces cardiovasculares. Entonces hay una eterna pregunta, incluso que es motivo de charlas enteras en congreso, de qué es primero, el manejo de la frecuencia o el manejo del ritmo. Clásicamente venimos hablando de que el manejo inicial es el manejo de la frecuencia cardíaca y que con esto en la mayoría de ocasiones se logra controlar los síntomas y se logra mejorar la calidad de vida. Y que si esto no resultaba de efecto, se pasaba a un control del ritmo. Estamos hablando en el paciente con FA crónica. Pero ya estos resultados parecen demostrar que el paciente se beneficia de un control temprano del ritmo. Entonces, a esto es lo que están apuntando hacia medicina interna y cardiología, y ahorita lo vamos a comparar con nosotros en el perioperatorio. Y definitivamente el paciente que se presenta inestable hemodinámicamente, el tratamiento de elección conocido por todos es la cardioversión. Ahí tenemos el riesgo de tener un evento tromboembólico arterial, el cual es mayor en el momento de la cardioversión, pero se puede extender hasta 4 semanas de la cardioversión pues, que se realiza, que generalmente es eléctrica porque tiene más efectividad que la farmacológica, pero también se puede hacer farmacológica. Y el componente C es esa optimización de todos estos factores cardiovasculares y de las comorbilidades que tienen los pacientes y que se deben optimizar como en cualquier patología cardiovascular o en cualquier condición de los pacientes. Entonces vamos a pasar para la FA en el perioperatorio. ¿Me confirman por favor si están pasando las diapositivas? Vamos bien. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la FA en el perioperatorio, específicamente llevando estos pacientes a nuestro ámbito de trabajo. Y es de suma importancia que tengamos en cuenta esto, porque es la arritmia más frecuente del perioperatorio. La incidencia es muy variable en los estudios, nos muestran que va desde el 2 hasta el 60%, y esto depende del tipo de paciente y depende del tipo de cirugía a la cual se someta el paciente. Paciente con cirugía cardiotorácica, con cirugía abdominal, con cirugía vascular mayor, son pacientes que están en alto riesgo de desarrollar una FA en el perioperatorio. Pero en pacientes que no son sometidos a esta cirugía también tienen riesgo. En cirugía no cardio, por ejemplo, los pacientes tienen una incidencia cerca de 4%. ¿Qué significa esto? En el mundo se están haciendo alrededor de 200 millones de cirugías no cardíacas por año, y esto significa que más o menos 8 millones de personas desarrollan fibrilación auricular en el perioperatorio. Y esto puede ser un valor que incluso esté subestimado porque no todos los pacientes se les hace, digamos, un monitoreo estricto. Y es que la mayoría de ellos hacen episodios que son autolimitados y que se presentan entre el segundo y el cuarto día del posoperatorio. O sea, muchos pacientes están en hospitalización e incluso en la casa y como muchos pasan asintomáticos, pueden que ni siquiera se den cuenta. Pero está demostrado que estos pacientes tienen más morbimortalidad, más estancia hospitalaria y más ingresos a UCI. El riesgo es altísimo. De hecho, un paciente que tenga fibrilación auricular previamente diagnosticada y haga una fibrilación auricular en el perioperatorio tiene el mismo riesgo que el paciente que no tenía FA previa y que desarrolla una FA en el perioperatorio de nuevo. También se han tratado de establecer varios scores de predicción del riesgo. Esto, digamos, los estudios han sido controvertidos, los scores no se han validado internacionalmente,
todo está al ojo de nosotros como tal. Si tenemos un paciente con antecedente de una FA y que va para una cirugía cardiotorácica, pues tenemos una alta probabilidad de que el paciente desarrolle una FA perioperatoria, pero probablemente a todos se nos vaya a pasar un paciente de 60 años sin antecedente de FA que va a ser sometido a una colelab, que no creeríamos que va a ser, pero está en riesgo de desarrollar una arritmia cardíaca y la más frecuente es la FA. También se han tratado de evaluar estrategias en la prevención, utilizando medicamentos profilácticos, entre ellos amiodarona, betabloqueadores, esteroides, estatinas, colchicina, que ha sido más que todo valorada en cirugía cardio. Los estudios son controvertidos y no son extrapolables a cirugía no cardio. Lo que sí conocemos en los dos tipos de cirugía son el adecuado control de los factores de riesgo si impactan en los desenlaces de ese paciente. Y en el perioperatorio tenemos dos tipos de factores de riesgo, los relacionados con el paciente y los relacionados con la cirugía. Los relacionados con el paciente son exactamente los mismos que se mencionan en el paciente que no tiene una condición quirúrgica, pero en la cirugía tenemos unos sobre los cuales nosotros podemos impactar. Los cambios drásticos de la volemia, la hipovolemia y la hipervolemia, la hipoxemia, la hipotensión sobre todo, y no solamente la gravedad, sino la duración que dura en hipotensión el paciente. Toda la estimulación simpática, sea por dolor, sea por medicamentos, sea por el mismo trauma quirúrgico que aumenta el tono simpático y disminuye el periodo refractario relativo cardíaco, me puede generar una FA. Trastornos hidroelectrolíticos, la hipoglicemia, en fin, tenemos múltiples desenlaces y desencadenantes que nos pueden llevar a que haya una FA en el perioperatorio. Entonces les voy a proponer algunos escenarios que nos podemos encontrar, la mayoría de ellos en el preoperatorio, pero vamos a hablar del intra y del posoperatorio también algunas palabras. Entonces el primer escenario, en todos los pacientes, anamnesis y examen físico completo. El primer escenario, un paciente que viene con fibrilación auricular previamente diagnosticada, con su manejo y está controlado. Si el paciente va a ser sometido a una cirugía de no alto riesgo y el paciente viene con su respuesta ventricular controlada y viene clínicamente estable, el paciente no requiere cambios en el tratamiento, no se beneficia de que le pospongamos para estudios adicionales, ese paciente se debería montar en esas condiciones. ¿Qué nos hace la recomendación? No le suspenda su tratamiento controlador. El betabloqueador si lo trae, si trae el antiarrítmico, no se lo suspenda, continúeselo incluso el día de la cirugía. La única recomendación que nos hacen en asterisco pequeño es si el paciente alguna vez requirió alguna cardioversión, sí tómele un electrocardiograma por el riesgo de reinstauración de una FA en estos pacientes que tienen un riesgo de hasta el 50%. Si el paciente está bien controlado, pero va para una de las cirugías que les mencionaba anteriormente, una de esas tres específicamente, el paciente sí se beneficia de algunos estudios adicionales para tratar de identificar algunos de esos posibles desencadenantes de la FA. El segundo escenario que les voy a mostrar es el paciente que está descontrolado, independientemente si es una FA de no o es una FA que viene previamente diagnosticada, que es que el paciente venga descontrolado, un paciente que traiga síntomas o un paciente que traiga una respuesta ventricular no controlada. No necesariamente el paciente que venga con una respuesta ventricular de 120, de 130, está asintomático. El paciente perfectamente puede estar asintomático, pero esto me hace pensar en una condición cardíaca activa. O sea, el paciente tiene una respuesta ventricular no controlada. Todas estas se consideran una condición cardíaca activa y eso generalmente tiene una causa. Puede ser la falta de adherencia al tratamiento, puede ser una infección, puede ser un trastorno hidroelectrolítico. La idea es, si usted puede posponer la cirugía, hágalo, lo pospone, que lo optimicen y que vuelva para la cirugía. Si definitivamente no se puede posponer, porque es una cirugía, aquí generalmente hablando de una cirugía sensible al tiempo, hay que tomar algunas estrategias. Las estrategias son, vamos a tener medicamentos para hacer control de la frecuencia cardíaca o del ritmo, lo que nosotros necesitemos. Usualmente nosotros en el intraoperatorio vamos a tener, digamos,
preferencia por el control de la frecuencia cardíaca inicialmente. Entonces, prepárese con su beta bloqueador, prepárese con la miodarona. Si el paciente viene con una respuesta ventricular supremamente lenta, menor de 40 latidos por minuto, si el paciente por el contrario queda beta bloqueado por nuestro tratamiento beta bloqueante, el paciente se puede beneficiar de un marcapasos transitorio, lo debemos tener en mente. También hay referencias acerca de los inotrópicos. Esto no tiene una recomendación tan fuerte, pero se puede utilizar. Se puede hablar de dopamina o de butamina. Y si definitivamente usted cree que el paciente tiene alto riesgo de inestabilizarse, considere tener a la mano las palas, o si usted no tiene acceso durante la cirugía al tórax del paciente, considerar los parches para una posible cardioversión. Si por el contrario, el tercer escenario que les quiero comentar es el paciente que viene tranquilo y hace una FA de novo, porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos y no sabían que lo tenían, no saben desde hace cuánto tiempo tiene la FA. Entonces debemos pensar en el tipo de cirugía, en la urgencia y obviamente en la estabilidad. Si usted lo ve que el paciente está asintomático, que está estable y la cirugía no es urgente, entonces se necesita enviar estudios adicionales que lo controlen y que vuelvan para la cirugía. Si es una cirugía que no es diferible, digamos de esta cirugía sensible al tiempo, usted se puede beneficiar de algunos estudios. Electrocardiograma, radiografía de tórax y ahorita con el advenimiento de toda la ecografía a la cabecera del paciente, tratar de identificar si hay hallazgos de cardiopatía estructural. Si el paciente tiene hallazgos de esa cardiopatía, probablemente se beneficia más de que le hagan estudios, porque no es lo mismo operar a un paciente con un daño estructural cardíaco que a un paciente que no lo haya hecho. Si usted por estas herramientas que se pueden hacer de forma rápida, usted considera que el paciente no tiene una cardiopatía, lo pudiera montar y posterior a esto diferirlo para que le hagan los estudios. Aquí tenemos entonces algunos de los medicamentos que se utilizan para el control de la frecuencia cardíaca y también para el control del ritmo, aquí específicamente la miodarona. Para nosotros en nuestro medio tenemos el metoprolol, el esmolol y la miodarona, son los medicamentos que vamos a utilizar intravascular en caso tal de que lo necesitemos a las dosis habituales que lo hemos estudiado. Ahora el otro dolor de cabeza que se nos presenta en el preoperatorio es la anticoagulación de estos pacientes. Entonces aquí viene otro dolor de cabeza. Entonces vamos a tratar de ser muy puntuales y dejar unos mensajes claros. Si tenemos un paciente con anticoagulantes orales directos, entonces lo primero que vamos a hacer es valorar el riesgo de sangrado. ¿Cuál es el riesgo de sangrado? Primero, paciente que en los últimos 3 meses haya tenido un sangrado intracraneal, un sangrado del tracto gastrointestinal o haya tenido una cirugía mayor. También hay que tener en cuenta paciente que tenga alteración en el recuento plaquetario o en la función de las plaquetas, o paciente que tome antiagregantes plaquetarios o alguna vez haya tenido dificultades, trastornos hemorrágicos por todo este manejo de los anticoagulantes. Si su primera pregunta es, ¿tiene riesgo de sangrado? Y la respuesta es sí, el anticoagulante directo se debe interrumpir. Si la respuesta es no tiene riesgo de sangrado, entonces usted valora el riesgo de sangrado que tiene la cirugía. Si es una cirugía que no va a sangrar, y específicamente nos hablan de endoscopia, de colonoscopia, y también hablan de catarata, teniendo en cuenta que en el mundo hacen anestesia intracameral, incluso recomiendan, no es necesario suspenderle el anticoagulante oral directo. Pero si usted cree que el procedimiento va a sangrar, interrúmpalo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo lo interrumpo? Actualmente siguen en vigencia las recomendaciones y los algoritmos que nos ofrece la JAC desde el 2014 y diferentes estudios lo han revalidado con estudios más recientes y esta es, digamos, la más grande. Este algoritmo se ve un poco confuso y se ve lleno de información y lo voy a tratar de resumir en 2 cuadritos. 1. Pacientes con anti-10A, o sea, rivaroxaban o apixaban. Si el paciente tiene función renal normal, suspenderlo 48 horas si usted considera que tiene riesgo bajo de sangrado. Y 72 horas si tiene un riesgo intermedio o alto. Hay diferentes tablas que nos mencionan cuánto es el riesgo de sangrado por cirugía. Entonces inmediatamente lo buscamos y según el riesgo de sangrado, descontinuamos en ese momento el anticoagulante oral directo. Si tiene una insuficiencia renal, sobre todo una tasa de filtración menor de 30, lo ideal sería cuantificar el anti-10A, pero si no lo tenemos disponible en la institución que estemos, se suspende al menos 72 horas. Si el paciente está con un inhibidor directo de la trombina, o sea, el dabigatran,
Sabemos que la trombina tiene un papel fundamental en la teoría celular de la coagulación. Estos pacientes usualmente necesitan un poquito más de tiempo para la suspensión. Entonces, si la función renal es normal, se suspende con 72 horas si el riesgo de sangrado es bajo. Si el riesgo de sangrado es intermedio o alto, suspéndanlo con 120 horas de anticipación. Y si tiene compromiso la función renal, mida la trombina. Si no tiene la trombina, suspéndalo al menos 120 horas. Y otro mensaje puntual es: estos pacientes no se benefician de terapia puente. Estos pacientes no les hacemos terapia puente. Ahora bien, nos viene el otro espectro, que es el paciente que viene con antagonista de vitamina K, o sea, la warfarina. Nos hacemos un esquema muy similar. La primera pregunta: ¿el paciente tiene riesgo de sangrado? Las mismas preguntas. Si el paciente tiene riesgo de sangrado, interrúmpale la warfarina. Si el paciente no tiene riesgo de sangrado, entonces usted se hace la misma pregunta: ¿cuál es el riesgo de sangrado de la cirugía? Nos hacen la misma recomendación. Si es uno de estos procedimientos que no sangran, no hay necesidad de interrumpirlo. Pero si usted considera que sangra, desde que sea algún sangrado que usted crea que le puede comprometer a ese paciente, suspéndaselo. Pero el problema viene es no solamente si se le suspende o no, sino si se le hace o no se le hace terapia puente. Entonces, ¿cuál es la recomendación de suspenderlo? Usualmente la recomendación es con 5 días de anticipación suspender la warfarina. Si el paciente tiene un INR en rango terapéutico o está supraterapéutico, usualmente con estos 5 días es suficiente, pero se guía con el INR. Tómele un INR 24 horas antes del procedimiento, y el umbral en el que estamos manejando y que hemos estudiado es de 1,5. Si el paciente tiene un INR en su seguimiento que es subterapéutico, la recomendación es que incluso se puede suspender menos días, de 3 a 4, pero de igual manera se guía con el INR, un INR 24 horas previo al procedimiento. Entonces, lo que les comentaba, digamos, el problema no es de interrumpir o no interrumpir, sino si se les hace o no terapia puente, y es porque los estudios son controversiales. Entre ellos, algunos dicen que sí se benefician, otros estudios dicen que realmente no hay beneficio, que no parece que disminuyera el riesgo trombótico y que de hecho pareciera que aumentara el riesgo de eventos cardiovasculares y de hemorragia mayor. Pero digamos que estos estudios hay que tomarlos detalladamente. Los metaanálisis que salieron tienen mucha heterogeneidad entre los estudios también tienen algunos tipos de cirugía que pueden hacer que haya un sesgo en el análisis de los resultados. Entonces hay que analizarlo con lupa todos estos artículos y la información que se nos pone. Actualmente, a la luz del día de hoy y de la evidencia que tenemos, sigue vigente las recomendaciones que nos hacía la JAC desde el 2014, y este algoritmo pues lo podemos resumir en estas 3 fases. Paciente con CHAS-VASc mayor e igual a 7, o sea, alto riesgo tromboembólico, altísimo riesgo tromboembólico, o paciente con FA valvular, y no tenga riesgo de sangrado, a ese paciente se le hace terapia puente. Si el paciente tiene un CHAS-VASc menor de 7 puntos, no necesita terapia puente, a menos que el paciente tenga un antecedente de una ACV o de una isquemia transitoria. Ahora digamos que el meollo y la confusión mayor viene cuando el paciente tiene alto riesgo tromboembólico y tiene alto riesgo de sangrado. Entonces sale un asterisco y nos pregunta: ¿ese riesgo de sangrado es porque tuvo un sangrado mayor en los últimos 3 meses, un sangrado intracraneal? Entonces, si la respuesta es sí, no le haga terapia puente. Si la respuesta es que toma antiagregantes, que si tiene alguna alteración en el recuento plaquetario, le puede hacer terapia puente. Sabemos que usualmente se hace con heparinas de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, y que la debemos suspender conforme sea su vía de administración para el procedimiento quirúrgico. En el intraoperatorio tenemos otras estrategias que tenemos que tener en la mente. 1. Manejo activo y oportuno de la hipotensión. Se relaciona esta con la probabilidad de desencadenar una fibrilación auricular en el perioperatorio. Las recomendaciones no son fuertes acerca de cuál vasoactivo utilizar. Pareciera que el que mejor perfil tiene es la vasopresina, porque no tiene una actividad catecolaminérgica, ¿sí? Y esto viene siendo extrapolado de los pacientes en sepsis. Sin embargo, también empiezan a hablar que la fenilefrina pudiera ser una opción, no solamente porque nos mejora la presión, sino porque nos puede ayudar a disminuir un poquito esa respuesta ventricular rápida, pero digamos que la evidencia es ausente y carece en este momento. Entonces, pareciera que no hay una recomendación fuerte, pero la primera línea pudiera ser la vasopresina.
Tener un adecuado control del manejo de los líquidos, no lo podemos tener hipovolémico, tampoco hipervolémico. Tener buen adecuado control del dolor, que no tenga una estimulación o una reacción del tono simpático que me aumenta el riesgo arritmogénico. Mantener la homeostasis siempre, la temperatura, la glicemia, el estado ácido-base y evitar los trastornos hidroelectrolíticos y reponerlos tan pronto los identifiquemos. Tener cuidado con la inserción de catéteres venosos centrales. Un catéter central que con la punta irrite el miocardio me desencadena una fibrilación auricular fácilmente. Entonces, tener cuidado en el paciente que sí verdaderamente necesite una monitorización invasiva y hacerla de la mejor manera. Evitar medicamentos arritmogénicos y de estimulación simpática. Aquí nos hablan específicamente del florano y ketamina. Son medicamentos que no están contraindicados, digamos, absolutamente ni formalmente, pero nos hacen la recomendación que los evite por su efecto simpático mimético. Y definitivamente si el paciente está inestable persistentemente, a pesar de todas las medidas que usted toma, el paciente necesita ser cardiovertido en el intraoperatorio. Si definitivamente fue una emergencia quirúrgica, pues aquí no hay tanta duda, los pacientes los tenemos que montar en cuanto hay una emergencia. Usted sabe que el paciente es de alto riesgo y tiene que tener en mente tres cosas importantes. Uno, siempre tiene que considerar la posibilidad de cardioversión. Entonces, si usted tiene acceso al tórax, puede contar con el carro de paros. Si no, solicite los parches. Tener medicamentos a la mano para el control de la frecuencia cardíaca, que como les decía, es nuestro, digamos, principal objetivo en cuanto al intraoperatorio, y entre ellos el beta bloqueador es la elección. Generalmente utilizaríamos metoprolol o incluso esmolol, que viene siendo como el remifentanil de los beta bloqueadores debido a su inicio de acción rápido y corta duración, que tiene mucha acogida pues también en el intraoperatorio. Y también valorar el riesgo de sangrado de la cirugía, o si el paciente está sangrando activamente por un trauma, entonces se debe pensar si revertir o no. Y si usted lo considera que el paciente tiene alto riesgo de sangrado o está sangrando, pues lo debe revertir, así como lo hemos venido valorando en seminarios anteriores. Finalmente, en el posoperatorio, entonces tenemos que valorar diferentes causas. Uno, tenemos que velar por mantener la estabilidad hemodinámica de esos pacientes. Si el paciente necesita salir con vasoactivo, debe salir con su vasoactivo. Si el paciente necesita salir intubado para mantener la normoxemia, tiene que salir intubado. Entonces tenemos que tener en mente cómo voy a sacar ese paciente de cirugía y para dónde va, para una unidad de alta dependencia o para hospitalización, ¿cierto? Tener en cuenta que una administración única de AINES en el intraoperatorio no se asocia con mayor riesgo de sangrado en estos pacientes, pero dentro de las estrategias para disminuir el riesgo de sangrado en los pacientes anticoagulados, sí está evitar de forma regular la administración de AINES. Entonces, si usted se la pone en el intraoperatorio, no se la deje por horario y hable con su equipo interdisciplinario para que obtengan estrategias multimodales y no le dejen su diclofenaco por horario por los siguientes 5 días. Controlar los otros factores de riesgo es muy importante, y aquí hacemos el llamado de atención en los pacientes con apnea obstructiva del sueño y los pacientes que tienen una progresión hacia la severidad de estos pacientes tienen mucho riesgo de arritmias, y todo lo hemos estudiado cuando vemos estos pacientes. Por ende, estos pacientes que ya utilizan CPAP deben salir con CPAP, debemos asegurarnos que ese paciente lo tenga. Por todas esas apneas de rebote que se dan, el paciente tiene más riesgo. Y si finalmente estos tres puntos que les estoy mostrando, nosotros directamente no somos los que lo iniciamos, nosotros sí somos los que favorecemos junto con el cirujano que esto se pueda hacer de manera oportuna o no, con nuestro tipo de anestesia, con nuestra gestión del riesgo. Valoramos que el paciente se le pueda reanudar el betabloqueador de forma temprana. Esto ha demostrado que mejora los desenlaces, sobre todo cuando se inicia al final del primer día posoperatorio. Cuando le reanudan la anticoagulación de forma rápida, esto no es una receta de cocina, no es que a las 72 horas se le reinicia la anticoagulación, a las 24, a las 120, no. Hay que valorar riesgo tromboembólico, hay que valorar riesgo de sangrado, hay que valorar el tipo de cirugía que se le hizo y de forma multidisciplinaria y en conjunto tomar la decisión en qué momento se le va a reiniciar la anticoagulación. Si el paciente lo necesita, entre más pronto, mejor. Y definitivamente el manejo de la frecuencia cardíaca y o la restauración del ritmo. Entonces, lo que les venía contando, generalmente de forma crónica ya se está, digamos, yendo más hacia la balanza del control temprano del ritmo, pero específicamente cuando hablamos del perioperatorio y específicamente del posoperatorio,
nos salen estudios como este publicado en el 2016 que se hizo comparando la frecuencia de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo en pacientes que efectivamente fueron llevados a cirugía cardio y que desarrollaron fibrilación auricular de novo, y no se encontró diferencias en cuanto al manejo de la frecuencia cardíaca o la restauración del ritmo, sobre todo en ese posoperatorio temprano. Entonces, digamos que nosotros actualmente tenemos también estas dos estrategias de las cuales nos podemos basar, y como les veníamos contando, casi que siempre damos prevalencia al manejo de la respuesta ventricular y de la frecuencia cardíaca. Entonces, por último, las conclusiones que saco tras la revisión de este tema es que tenemos que tener en cuenta que es la arritmia más frecuente del perioperatorio y que impacta en la morbimortalidad de los pacientes, y nosotros podemos impactar en esos desenlaces que realmente son una carga para los pacientes, para nosotros y para el sistema de salud, incluso desde el punto de vista económico. Lo debemos valorar de una manera integral, nunca tomemos conductas solos, siempre tengamos en cuenta que hay varios actores en este momento. No está medicina interna, está cardiología, está el cirujano. Entonces, entre todos se debe llegar a una unión de los conceptos para llevar a estos pacientes a la cirugía. La pregunta más difícil y la decisión más difícil siempre va a ser si se cancela o no se cancela el procedimiento. Y de hecho, los congresos de FDA a nivel mundial y las mismas guías nos hacen esta recomendación de individualizar, que puede ser lo más difícil que hay en medicina. Medicina no es una ciencia exacta, entonces cada paciente se debe valorar con argumentos científicos, con lo que hemos venido estudiando, y tratar de definir si el paciente sí se beneficia o no se beneficia. Siempre que se pueda optimizar, cuando se necesite actuar, lo debemos hacer, y nunca olvidar cuidar de los pacientes, y obviamente seguir actualizándonos y reentrenándonos para darle la mejor anestesia a nuestros pacientes. Les recuerdo a todos que tenemos redes sociales en YouTube, en Instagram, para que nos sigan. Allí están las charlas y algunos tips de nuestras charlas, y muchísimas gracias a todos por la atención. Disculpen.